una época realmente emocionante a nivel de robótica y a nivel de la revolución, ¿no? De la cuarta revolución industrial y todo lo que comporta, todo el Big Data, el IoT, la robótica colaborativa, la robótica móvil, va sonando ya sobre la robótica de servicio también. Al final vivimos una época que es realmente apasionante para los que estamos en el sector de manera vocacional, ¿no? Pero todas estas nuevas tecnologías finalmente llegan a fábrica y al final tienen que ser seguras y se tienen que integrar en base a un marco legal que tenemos siempre en industria. Entonces, nuestra misión en esta parte, en la robótica, es ayudar a los usuarios finales, OEMs, integradores, a que estas tecnologías y estas nuevas líneas de robótica lleguen a industria y se utilicen de manera segura y cumpliendo los requisitos que tenemos en forma de normas. Si continuamos con la historia de la robótica, como todos sabéis, en el siguiente slide veremos, pasamos de una robótica totalmente cerrada, las típicas líneas de soldadura, de estampación, de pintura, donde tenemos robots muy grandes, totalmente vallados. Poco a poco fuimos abriendo las células gracias a la evolución de los sensores de seguridad, como barreras ópticas, escáneres y demás, y también a la evolución de la robótica y las funciones de seguridad que integra un robot también han ido evolucionando durante todo este tiempo. Esto nos ha llevado de tener células totalmente separadas entre robot y persona a tener células colaborativas, como podemos ver en el siguiente slide. Entonces, ahora en las células colaborativas trabajaremos codo con codo junto a un robot colaborativo, muchas veces sin ningún otro dispositivo de seguridad instalado. Entonces, la seguridad estará en el cobot y en la aplicación. Entramos en la robótica colaborativa. En el siguiente slide, como mencionaba en el inicio, pasamos ya también a la robótica móvil. Poco a poco, todo este tipo de máquinas van llegando también a industria y los vamos encontrando en el suelo industrial. Vamos colaborando, cooperando, vamos trabajando con este tipo de nuevas máquinas, que en este caso, además, puede ser un robot montado encima de una plataforma moviéndose libremente por planta y navegando incluso libremente, ya no filoguiados, ¿no? Son más tecnologías que nos van llegando. Ya para acabar, mencionaba también la robótica de servicio. La robótica de servicio poco a poco va llegando a nuestra sociedad y algunos de estos robots de servicio y empresas que hacen robots de servicio también quieren acabar de introducirlos en industria o tienen clientes potenciales en industria. Entonces, el marco legal, siempre que vayamos a industria, será siempre el que tenemos de marcado CI de directiva de máquinas. Para concluir, son tres con fuerza en nuestra vida diaria, en nuestra vida laboral, y tenemos que garantizar que estas se implantan de manera segura y se utilizan correctamente. ¿Qué nos abre todo este marco? En la siguiente slide vemos los métodos de colaboración que tenemos en la robótica colaborativa. Tenemos nuevas formas de trabajar con los robots. Yo creo que esta norma, la TS 15066, hoy en día ya es ampliamente conocida. Hago un resumen rápido. Tenemos 4 modos de utilizar un robot colaborativo. El modo 1 sería el paro seguro monitorizado. Esto no deja de ser los modos como utilizábamos los robots antiguamente. Simplemente que ahora lo podemos tener totalmente abierto. Se basa en que cuando me acerco al robot, cuando la distancia de seguridad mínima no se cumple, paro el robot. Entonces aquí lo que haríamos es una colaboración secuencial, ¿no? Entro, paro el robot, hago mi tarea, salgo, robot continúa. Guiado manual. Este modo ya lo habréis visto en los robots colaborativos también. Es cuando lo cogéis del flange o de la herramienta y lo movéis manualmente. Algunos tienen un botón en el propio flange, otros la propia función de detección de colisión ya se utiliza. Al final, en lo que se basa este método es en mover el robot manualmente, que el robot se vaya moviendo en base al vector de fuerza que le vas introduciendo, que le vas aplicando en el flange de la herramienta. Este método suele ser para programación, movimiento manual. En algunos casos, algún cobot se utiliza en guiado manual para producción.
lo que muchas veces en sistemas ingrávidos y demás podrían dar más retorno quizás, pero es un método muy cómodo a la hora de programar el robot. El método 3, monitorización de velocidad y distancia. Este es muy similar al 1, pero lo que hacemos es reducir la velocidad antes de llegar a parar el robot. Al final esto se basa en la norma de cálculos de distancia de seguridad. Según la velocidad y el tiempo de parada del robot, tengo una distancia de seguridad. Entonces, si voy jugando con la velocidad del robot, voy reduciendo esa distancia de seguridad. Lo que hacemos es calcular varias distancias, ir haciendo transiciones de una distancia a otra, de una velocidad a otra. De este modo, el operario se puede acercar al robot y este no llega a detenerse, a no ser que entre ya en la última zona donde ya no se puede garantizar la distancia y deberíamos parar el robot. Y el método 4 es el que la mayoría pensamos cuando vemos un robot colaborativo, que es la imitación de potencia y fuerza. Este es el método, digamos, colaborativo puro, en el que yo puedo estar al lado del robot trabajando conjuntamente y el robot no tiene que estar detenido. Ahí, ¿cuál será el requisito? El requisito y el riesgo, como ya podéis suponer, es el impacto de robot, herramienta o pieza a persona. Entonces, lo que tendremos que validar y lo que tendremos que garantizar con el marco legal actual es que este impacto es seguro. Si pasamos al siguiente slide, ¿qué nos conlleva esto? Nos conlleva que en la evaluación de riesgos tenemos nuevos peligros y nuevos aspectos que tenemos que mirar al integrar un robot y una aplicación robótica para reducir al mínimo todos estos peligros y tenerlos controlados. Cuando hablábamos de un robot industrial, la evaluación de riesgos no iba en tanto detalle como tiene que ir una evaluación de un cobot, porque normalmente la medida principal de reducción del riesgo en un robot industrial era el vallado y separar totalmente al operario. Con esa medida ya cubríamos casi todos los ejemplos de peligros que podéis ver ahora en pantalla. Ahora vamos a estar al lado del robot colaborando, por lo tanto, hay una serie de impactos que tenemos que tener en cuenta en la evaluación de riesgos y tenemos que instaurar medidas para que estos impactos sean seguros para el operario, como puede ser el impacto con la pieza que veríamos arriba a la izquierda, el impacto cuasi estático con el robot atrapándome con una estructura, ojo con la proyección de pieza, proyección de herramienta, tenemos las células abiertas. Puedo llegar a poner la mano en la herramienta cuando ésta está cerrando para coger pieza o para hacer proceso en pieza. Entonces, toda esta serie de peligros los tenemos que considerar en la evaluación de riesgos y se tienen que poner medidas para que estos peligros se reduzcan a un valor de riesgo prácticamente residual. En el siguiente slide podemos ver la definición básica de estos requisitos. En la izquierda tenéis el requisito básico que debe cumplir un robot colaborativo, el método 4, el método colaborativo puro. Se basa en la energía transferida de una parte móvil a una parte que ahora consideramos quieta, operario. En las futuras normas y las actualizaciones de normas se tendrá en cuenta también el posible movimiento de operario. Actualmente, lo que consideramos es que en caso de impacto entre robot y operario, se transfiere una energía a esta persona. En la parte izquierda podemos ver el gráfico verde. Esta energía, este impacto, se divide en dos regiones. El primer medio segundo sería la región cuasi estática y a continuación sería la región transitoria. Un impacto cuasi estático es aquel que me atrapa normalmente. Por ejemplo, me da un impacto en la mano al ir a coger pieza y me atrapa la mano entre pieza y herramienta o entre mesa y herramienta. O me da un impacto en el pecho y me atrapo con un elemento estructural. Esto es el impacto cuasi estático. El transitorio, disculpad, este primero que he nombrado es el transitorio, el que tiene el gráfico más alto verde, que es el que me impacta y yo tengo espacio para retroceder. Entonces, si no hay ninguna estructura detrás ni ningún elemento que haga que me atrape el robot, es un impacto transitorio, porque me da el impacto y yo retrocedo, o el propio robot al golpearme hace que mi mano retroceda. El primer medio segundo es el transitorio. Si a partir de medio segundo el robot me sigue ejerciendo fuerza, quiere decir que hay un atrapamiento y entramos en región cuasi estática.
Este gráfico de la izquierda que acabo de comentar es el que aplica en el método colaborativo. En la parte derecha tenemos el requisito que aplicaría en el método de Speed and Separation Monitoring, el método 3, que es modular la velocidad del robot en función de la distancia de separación del operario. He puesto este ejemplo para que veáis un poco los tiempos que influyen en el cálculo del tiempo de parada del robot y en el tiempo de parada de todo el sistema. Y al final, viendo estos dos gráficos, se ve claramente cómo a menos velocidad, menos tiempo de parada y por lo tanto menos distancia de seguridad. El método 3 actualmente se está haciendo con 2 o 3 escalones de seguridad, perdón, de velocidad, en el que voy conmutando las velocidades. Pero lo que busca realmente este método, y el state of the art de los dispositivos de seguridad tiene que ir acompañando, es que la velocidad se module en tiempo real en toda la recta que tenemos de velocidad. Ello quiere decir que en lugar de tener 2 o 3 escalones, la velocidad se irá modulando en el robot en tiempo real en base a la monitorización del operario. Esto lo estamos aplicando ya en algunos proyectos europeos de Horizon 2020 para hacer un método 3 un poco más productivo, un poco más real time, digamos, que en lugar de tener 2 o 3 escalones de seguridad nos podamos mover en tiempo real por toda la velocidad del robot, ir modulando bien la velocidad en base a posición de operario. Actualmente, como he dicho, lo hacemos con un escáner, con varias zonas de seguridad, con mantas, con dispositivos, con diferentes sensores. Vale, en el siguiente slide podéis ver en el método colaborativo, en el que teníamos el impacto transitorio y cuasi estático, al final la norma nos da unos valores máximos para estos impactos. Tenéis un resumen de la tabla en la parte derecha, que también la podéis encontrar en la norma, evidentemente. Y como veis, divide la tabla en 2 regiones, cuasi estático y transitorio. Y para cada región nos da 2 parámetros, presión y fuerza, que tendríamos que validar. Como podéis ver, en transitorio hay un factor multiplicador por 2. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si cojo, por ejemplo, el peor de los casos, que es en la región número 3, que es la mandíbula, en fuerza cuasi estática tengo 65 newtons. En fuerza transitoria podría permitir hasta 130 newtons. Esto es un concepto muy sencillo, porque al final en el impacto transitorio parte de la energía que me transfiere el robot al golpear la acabo disipando con el movimiento que hace mi cuerpo al no estar atrapado. Entonces, transitorio siempre tiene unos límites doble que cuasi estático, a excepción de las regiones 1, 2 y 3, que ahí no hay factor multiplicado, aplica el mismo valor. No obstante, una recomendación es que cuando hagáis células colaborativas en método 4, el diseño se haga para que las zonas 1, 2 y 3 se excluyan del posible impacto. Como podéis suponer, es la peor región, es la cara, también tenemos el tema de ojo, etcétera. Y aunque intentáramos validar y consiguiéramos validar con la cara expuesta al golpe del cobot, el límite de 65 newtons de fuerza acaba haciendo que las velocidades sean muy bajas. Entonces, acaba siendo una aplicación que no es productiva y que no tiene buen retorno. Consejos en método colaborativo: siempre limitar las regiones 1, 2 o 3 para conseguir mejor velocidad en la célula. Entonces, al final, ¿qué tendríamos que hacer en la validación de un método colaborativo? Los impactos, los posibles impactos que detectamos en la evaluación de riesgos se tienen que validar en cuanto a fuerza y presión. Esto se puede hacer mediante unas herramientas y films especiales en los que en la parte izquierda podéis ver el software de PILS, configuramos el tipo de peligro, tenemos un límite de fuerza y presión, se hace la medición con una herramienta especial y se detecta la fuerza ejercida. Del mismo modo, con unos films especiales, abajo podéis ver una huella de presión, que es la que haría la herramienta o el cobot, la superficie con la que hayamos golpeado, y analizamos la presión también. Al final, validar un método colaborativo
con el marco legal actual y con la norma en la mano, se basa en garantizar que estos impactos no superen estos valores de fuerza y presión al operario. Por ahora, la única manera de garantizar que el impacto es seguro son estos valores límite que nos da la 15066. Y aquí es donde tendríamos que entrar a validar estos impactos. También con el propio diseño de la célula, el cómo montéis el robot, el qué volúmenes seguros le hagáis al robot de zonas donde puede trabajar y no puede trabajar. Un buen concepto de seguridad de la propia aplicación hace que muchos de los impactos ya los estemos eliminando por diseño. Entonces, hay que hacer un buen concepto de seguridad para parametrizar bien el robot y, en caso de tener elementos externos, ubicarlos bien y eliminar por diseño todos los impactos robot-persona que se pueda. Los impactos que queden y no se puedan eliminar por diseño se tienen que validar de acuerdo a estos valores límite. Esto es un poco el método de validación del robot colaborativo sin seguridades externas, en método 4, en método colaborativo puro. También tened en cuenta, cuando hagáis diseño de estas células, aquí veis la huella de presión, como podéis imaginar, la propia pieza, herramienta, etcétera, como más pequeñas sean las posibles áreas de contacto que golpeen a una persona, más peligrosa es esta área para la persona y más difícil de validar va a ser. Porque habrá puntos en los que la presión será muy alta. Luego se acaba mirando presión media, presión máxima, vemos la huella de presión, cómo ha evolucionado, etcétera. Pero es una recomendación el que protejáis todas las herramientas y partes de la aplicación que pueden ser punzantes. Vale, en el siguiente slide veremos, esta era la introducción a lo que es los requisitos del método colaborativo y de los robots colaborativos, que no dejan de ser un producto industrial que utilizaremos en fábrica. Por lo tanto, el marco industrial es el mismo que el de cualquier máquina industrial. El fabricante es el responsable del marcado CE, de la Directiva de Máquinas 2006-42-CE. Tiene su Real Decreto en España, el 1644 creo. Y luego en el marcado CE el fabricante también garantiza que cumple el resto de directivas aplicables. Casi siempre tendremos la de baja tensión y la de EMC. El usuario que compra una máquina, yo compro una máquina de packaging, un centro de mecanizado, etcétera, yo como usuario le aplico el 1215, lo que es la directiva del uso de equipos de trabajo europea 2904C. ¿Cuál es la peculiaridad aquí? La peculiaridad es que un robot no es una máquina y el fabricante de un robot no nos entrega un marcado CE acorde a la directiva de máquinas. El robot es cuasi máquina. ¿Qué quiere decir? Si vamos a la definición exacta de la directiva, es una máquina que por sí misma no puede desarrollar funciones hasta que no se le insertan el resto de elementos, etcétera. Al final el concepto es que un fabricante de un robot no te puede garantizar que el robot es seguro, porque aún no sabe ni qué herramienta le vas a poner, ni qué aplicación, ni si lo vas a vallar, ni cómo lo vas a utilizar. Entonces, este tipo de elementos se definen como cuasi máquina en la directiva de máquinas. Y en este tipo de elementos es el integrador, el fabricante o el usuario final quien tiene que hacer el marcado CE de la aplicación. Entonces, muchas veces estamos en el lado derecho, ¿no? Queremos ser usuarios, yo soy usuario final, no quiero entrar en temas de certificación, pero al adquirir un robot o un cobot, entramos en tener que hacer el marcado CE. Por lo tanto, también mi consejo siempre es que cuando arranquéis este tipo de proyectos, ya en la fase proyecto tengáis en cuenta la seguridad a nivel de budget y a nivel de diseño, y que en la fase de proyecto ya se esté definiendo quién va a tomar la responsabilidad de marcado CE y quién va a tomar la responsabilidad de la seguridad y de garantizar que se cumplen las normas para poder hacer el marcado CE de la aplicación robótica. Si pasamos al siguiente slide, es un resumen muy resumido del marco legal, ¿no? Entonces tenemos una directiva de máquinas. ¿Y cómo aseguramos la conformidad con esta ley? Si cogemos, la podéis buscar en Google, este nombre mismo, el Real Decreto, es un documento muy generalista, muy ambiguo, muy abierto. La directiva de máquinas no deja de ser un documento legal que pone los requisitos mínimos a nivel legal.
es en las normas armonizadas donde se desarrollan los requisitos técnicos. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si vamos a directiva y miramos los resguardos fijos, nos dirá se tienen que poner a una distancia adecuada. ¿Qué es una distancia adecuada, no? Depende del suelo industrial que tenga o el espacio que tenga, ¿no? Distancia adecuada, me lo dice la directiva de máquinas, me voy a la 13855 y hay una fórmula para calcular la distancia de los resguardos, la altura, el tipo de resguardo. Entonces, para tener conformidad con la directiva de máquinas, aplicamos normas armonizadas, que son documentos técnicos que desarrollan los requisitos legales. En este gremio yo creo que casi todos seremos ingenieros o del sector, o nos gustarán los números, preferimos trabajar con fórmulas y con requisitos matemáticos y modelados que con texto generalista más de cara, más de tipo jurídico o legal, ¿no? Entonces, en las normas donde tenemos estos requisitos que tenemos que aplicar. Si continuamos con el siguiente slide, nos quedan unos minutitos para acabar, vamos a intentar hacerlos de media hora. Finalmente, en la línea de lo que comentaba, a la pregunta ¿es seguro un cobot? Yo creo que con las dos imágenes que hay abajo ya queda bastante ejemplificado. Es la aplicación lo que tiene que ser seguro. Yo una misma aplicación con los mejores dispositivos de seguridad, el mejor diseño, el mejor cobot que tengamos en mercado, le pongo un pick and place de cuchillos y esa aplicación no podrá ser colaborativa. Le pongo un atornillado, una soldadura, etcétera, quizás, pero será realmente difícil de validar. Le pongo un pick and place de patitos de goma, que siempre ponemos este ejemplo. La pieza no es peligrosa. Si me impacta la pieza, habrá un peligro, etcétera, tendré que validar ese impacto. Pero ya podéis suponer la diferencia entre que un robot a 1 metro por segundo me impacte con una pieza que es un patito de goma o me impacte con una pieza que es un cuchillo. Entonces, la seguridad está en la aplicación. Los cobots, como todos los robots, están preparados y tienen funciones de seguridad para garantizar la seguridad, si los parametrizamos bien y hacemos la integración bien. Pero al final, estamos en el marco de cuasi máquina y según cómo utilicemos el robot, según cómo parametricemos sus funciones de seguridad, estaremos cumpliendo las normas o no. A la derecha veis un pequeño resumen de todo el proceso de marcado CE que hay que hacer en cualquier máquina. Este proceso lo aplicamos tanto para OEMs que fabrican máquina completa como para integradores o ingenierías que hacen aplicaciones con robots, porque no deja de ser un marcado CE de la máquina. Evidentemente hay diferencias. Sí. Nos preguntan que, siendo un integrador o un fabricante que va a montar un cobot, ¿cuáles son las características más interesantes a tener en cuenta a nivel de hardware, a nivel de software, para realizar un método 4? Creo que es interesante compartirlo con todos. Sí, para método 4 el primer requisito es que sea un robot colaborativo. Los otros métodos los podemos hacer con robots industriales y otros robots. Hay que mirar qué funciones de seguridad, pero los podemos hacer. En método 4 siempre tenemos que usar un cobot y habrá que mirar las funciones de seguridad que tiene. Ahora realmente han evolucionado todos mucho. Habrá que ver, nos ayuda mucho el que tenga planos, volúmenes seguros, orientación de herramienta y que todas estas funciones de seguridad estén certificadas en PLD categoría 3, según la 13849. Ese es uno de los requisitos principales a la hora de elegir un cobot desde el punto de vista de la seguridad. Hay un slide más adelante que justo tiene un resumen de estas funciones. Yo creo que servirá un poco para acabar de complementar la pregunta. De lo que hablaba ahora, la 13849, al final instauramos unas medidas de seguridad que algunas pueden depender del sistema de mando. Aquí entramos en el terreno de la 13849. No sé si tenéis experiencia en esta norma. Quien la tenga sabrá que es una norma realmente compleja. Es una norma basada en probabilidad y en estadística. Y aquí al final lo que hacemos es calcular la probabilidad de fallo de toda la función de seguridad, empezando por sensor, controlador y actuador. En esta norma no me voy a extender mucho porque, como os comento, es bastante compleja. A nivel de PILs de esta norma damos cursos de 2 días y daría para dar cursos de 4 o 5 días. Simplemente tened en cuenta que las medidas
de seguridad que dependan del sistema de mando, como el añadir un escáner o como el usar el límite de fuerza del propio cobot, tiene que estar certificado en PLD categoría 3, según la 10218, que es la norma principal de robots. Esta norma se está editando y a finales de 2020, principios de 2021, saldrá una nueva versión en la que va a haber bastantes cambios y algunos relativos a estos niveles de seguridad también. Pero será para finales de 2020, inicios de 2021. Entiendo que ya estará armonizada, pero va a ir evolucionando un poco la 10218. Ya para acabar, en el siguiente slide había un resumen. Ay, espera, no. Vale. Sí, había otra diapositiva, al ver lo que creo que ahora está oculta, creo que la podemos poner un segundo rápido. Antes de esta, exacto, esta de aquí. Sí, y acabo, casi engancho un poco la explicación en base a la pregunta, exacto. Entonces, ¿qué funciones de seguridad, qué medidas tiene un cobot para garantizar la seguridad o para que las utilicemos para garantizar la seguridad? Se dividen en dos partes y con esto acabamos. Las medidas activas y las medidas pasivas. Las medidas pasivas son aquellas que tienen efecto en el diseño, en el propio diseño del cobot. Como ya habéis visto, los robots colaborativos están redondeados, intentan utilizar materiales no tan robustos, limitar puntos de atrapamiento, etc. Esto es el diseño pasivo del cobot, buscando que sea más amigable, ¿no?, este impacto entre cobot y persona. Y luego lo que es muy importante es las funciones de seguridad que tenga, porque en método 4 puro, cuando intentemos validar los impactos, lo que vamos a hacer es ir parametrizando estas funciones. La fuerza del robot, la velocidad, los planos seguros y volúmenes seguros donde entra y donde no, dirección de herramienta, tipos de paradas seguras. Todas estas funciones las iremos utilizando para garantizar que el impacto entre robot y persona es seguro. Por lo tanto, en método 4, muchas veces no utilizaréis seguridades externas y la propia seguridad se tendrá que garantizar parametrizando el robot y configurando el robot adecuadamente para cumplir los valores límite que tenemos ahora de impacto. Para acabar ya en el siguiente slide, todas estas actividades y toda la parte de conocimiento de robótica colaborativa, móvil, etcétera, la aplicamos y la desarrollamos en proyectos europeos de Horizon 2020, donde, por ejemplo, ahora en algunos de ellos ya más que en detectar la colisión, se está yendo a intentar evitar la colisión, intentar prever qué va a hacer el operario para evitar esta colisión. Sinceramente, desde PIL y personalmente, yo pienso que la robótica colaborativa va a evolucionar a eso y debería evolucionar a eso, a evitar la colisión. No a que si hay un impacto entre robot y persona, no sea dañina para la persona, ¿no? Seguro que evitando también obtendremos mejores velocidades y mejores tiempos de ciclo cuando tengamos sistemas estables para ello. También participamos en el ISO, en la RIA y estamos activamente en la parte de ROS y ROS industrial, intentando llevar ROS a la industria de manera segura. Y en la parte derecha, finalmente, veis nuestro círculo de servicios para robótica y nuestros elementos para validar las aplicaciones colaborativas. Bueno, Sony 35, por mi parte era esto todo. No sé si podemos dejar 5 minutitos aún de preguntas ya, no, porque Sí, teníamos otra edición ahí. ¿No? Un poco añadiendo a la pregunta realizada, ¿no?, de cómo seleccionar un hardware y un software de los cobots. Y ligando lo que comentabas de evitar el impacto en vez de reaccionar al impacto para que no haga daño, que eso es una solución muy, ¿no?, la que tenemos actualmente, pero es muy limitante. Es muy limitante en tiempos de ciclo, ¿no? Y un poco al plantear el proyecto, es muy optimista comprar el mejor cobot y luego, a partir de ese mejor cobot, con las mejores funciones de seguridad, con las mejores protecciones, luego diseñar la aplicación.
corremos un alto riesgo de que aunque el cobot sea el mejor, tenga todas las funciones de seguridad, debido al elemento efector, al gripper, o directamente debido a la pieza, nos encontremos con una limitación de tiempo de ciclo, porque también no solo es el robot el que tiene que cumplir con los impactos, sino también pieza y elemento efector, ¿no? Y es una de las grandes limitaciones, ¿no? Que el robot forma parte de una orquesta que es mayor que solamente el robot. Es el centro, lógicamente, pero todo lo que la seguridad integra toda la celda. Volviendo a a la cuasimáquina, ¿no? La persona que compra el robot en ese momento se convierte en un fabricante de máquinas en el momento de integrarla. Y eso es muy relevante para la robótica colaborativa por el hecho de que es muy limitante. Lo ideal es reivindicar el análisis de riesgos en el diseño, en la fase de diseño de aplicación. Una práctica habitual es diseñar la máquina, hacer la automatización, hacer toda la programación del cobot y luego hacer el análisis de riesgos derivados de esa aplicación. En la robótica colaborativa eso implica riesgos muy elevados de tener sorpresas en cuanto sobre todo a velocidades que implican tiempos de ciclo, ¿no? Que en eso Tony ha tenido varias experiencias a lo largo de bastante tiempo certificando los impactos de los cobots, ¿no? Bueno, al final es lo que comentas, Jan, porque normalmente esa inversión la haces con un cálculo de tiempo de ciclo y output de producción, y si dejamos la seguridad para el final, reducimos velocidad, tiene un efecto directo en el retorno de la inversión. Lo habitual es lo ideal, lo que nosotros intentamos, ¿no?, explicar y recomendar fervientemente es que la gente cuente o planifique un análisis de riesgos antes de realizar del diseño, ¿no? O al menos en paralelo con el diseño de la celda. Y en eso nosotros podemos ayudar tanto en fase de verificación, una vez la celda ya está instalada, como en fase de diseño, ¿no? Y yo espero que lleguemos más pronto que tarde a sistemas de evitar el impacto. Eso sería lo ideal. Vale, muchas gracias. Sin más, cerraremos la sesión. Muchísimas gracias por vuestra atención. Esperemos que haya sido de vuestro agrado. Es un campo muy amplio, nuevo, van a haber cambios. Cualquier duda que tengáis, por favor, escribidnos al correo que tenéis en la invitación, que es info@pilz.es, ¿vale? info@pilz.es, y allí os contestaremos las preguntas que tengáis, y si queréis la presentación por PDF os la podemos mandar también. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias. Pues nada, tenemos otros webinars esta semana. Van a haber algunos, están colgados en redes. Si no, os los podemos pasar también. Y nada, animaros a seguir trabajando desde casa. Haremos todos un poco en lo que podamos, ¿no?, para pasar esta situación este túnel tan siniestro en el que nos hemos metido, y esperemos que salir de él pronto, ¿eh? Muchísimo ánimo a todos y os deseo lo mejor. Estamos a vuestra disposición. Estamos en casa, o sea, nos encontraremos seguro, ¿no? Nos encontraréis seguro, estamos aquí, no nos podemos escapar. Aquello de estoy de viaje, no. Esta vez esta excusa no aplica, ¿vale? Sí, unos mejor que otros, ¿eh? En Ibiza, Tony. ¿Vale? Venga. Gracias, un saludo a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Chao.